con toda esta guerra económica que sufre Cuba, pues una de las consecuencias, aparte, por supuesto, del empobrecimiento general de sectores importantes de la población, de la caída de las condiciones de vida, de la falta de medicamentos, de alimentos, de transporte, de combustible, los apagones eléctricos, bueno, la situación que conocemos. Bueno, pues una de las consecuencias, además de todo eso, es un boom migratorio muy importante. Vamos a decir, un boom migratorio que además le salta en la cara a los propios Estados Unidos. Una potencia que ahora está preocupadísima con la migración, ¿no? O con la inmigración, y que además tiene un presidente entrante cuya campaña electoral se ha basado precisamente en la gran deportación, es decir, en largar a millones de personas que supuestamente sobran en el sistema, en el régimen de Estados Unidos. Bueno, pues, ¿qué relación tiene la guerra económica con la inmigración? Nos lo dice Joana Tablada de la Torre. Se reunían hace poco una delegación del gobierno de Estados Unidos y el de Cuba para tratar de este asunto. Dice, Cuba denunció en esa reunión el impacto negativo del bloqueo y su recrudecimiento desde 2019 que ha tenido sobre las condiciones de vida de la población cubana, factor que ha constituido un incentivo importante a la inmigración. Carlos Fernández de Cosío, la persistencia del bloqueo para deprimir el nivel de vida y la política de privilegiar después la entrada de cubanos que emigran por cualquier vía constituyen la contradicción fundamental con los acuerdos migratorios bilaterales. Bueno, contradicción fundamental y contradicción también con los deseos de Trump, por ejemplo, bueno, de Biden también, pero de Trump como eslogan, ¿no? De recortar la inmigración, de expulsar, de reducir la inmigración. Sí, pero es que luego resulta que Trump y el señor Marco Rubio, que es el artífice de todo lo que ocurre en Cuba actualmente, y que va a tener el cargo, el supercargo de secretario de Estado, son los artífices, son los causantes, por la aprobación de toda una batería de sanciones y por haber incluido a Cuba en esa lista terrorista, son los causantes de la ola migratoria, vamos a decir, histórica, porque no tiene antecedentes, de Cuba a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, me parece que si tuvieran un mínimo de sentido práctico, el señor Donald Trump, pues atajaría este asunto. ¿Quieres menos migración cubana? ¿Quieres reducir a la mitad, un 70%, un 80%? Bueno, vete levantando las sanciones, digo yo, ¿no? Sí, hay una idea básica para entender todo esto, y es el modo en el que el capitalismo genera pobreza. Porque, o sea, el capitalismo de por sí genera pobreza. Esta es una idea básica. No podemos decir que en las fronteras para entrar a los Estados Unidos se agolpan los comunistas o la gente que viene de regímenes comunistas. No, no. Ahí se agolpa un montón de gente que viene de países capitalistas en su gran mayoría. La gente te quiere vender un discurso diciéndote que en el mundo existen 190 países capitalistas ricos y 3 países comunistas pobres. Pero por desgracia para ellos no es así. En el mundo existen 30 países capitalistas ricos, 120 países capitalistas pobres, y la pobreza de esos 120 tiene que ver directamente, de manera proporcional, con la riqueza de esos 30 países. Y para que existan 30 países capitalistas ricos, tiene que haber 120 países capitalistas pobres, porque hay que extraer la riqueza, hay que extraer la materia prima de algún lado. Hay que convertir en mano de obra barata a alguien. Hay que tener algún lugar donde verter los residuos del proceso productivo en algún lugar. Y entonces existe un mundo rico convirtiendo en esclavos y en pobreza y en miseria y en condiciones infrahumanas, bueno, a 3/4 partes de la población mundial. Entonces, esto es una cosa que hay que tener en cuenta, y esto está en la base de todo esto. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y es que el discurso fascista lo tenemos aquí, porque al final nos han vendido como que Hitler, Alemania, los nazis, es el fascismo. Pero en realidad, Alemania en la Segunda Guerra Mundial hizo de proxy de los Estados Unidos y de Inglaterra. O sea, el mundo anglosajón realmente era la mano que movía esa cuna. ¿Es que acaso alguien se cree que en junio de 1944, cuando los Estados Unidos vinieron a Europa a combatir en Normandía, venían a destruir el fascismo? ¿No? Si el fascismo estaba destruido,
Si ya desde la gran batalla del Arco de Kurs de 1942, ya los fascistas más nunca le ganaron al ejército rojo ninguna gran batalla. Estaban totalmente perdidos. Estados Unidos vino a Europa a defender los dos fascismos que le quedaban, que era el fascismo español en España, a Franco, y a Salazar en Portugal. Vinieron a defenderlos. Y cuando en París, el día de la victoria, le estaban poniendo la medalla antifascista a todo el mundo, estaban eufóricos los republicanos españoles diciendo, bueno, ahora vamos para España, ¿no? General Patton, no, ahora ya nos vamos para España a seguir acabando con el fascismo. Y General Patton dijo, no, nosotros a España, no, si nosotros con Franco no tenemos ningún problema. Nuestro problema es con Stalin. Entonces dijeron, acá, pero si Franco mata 2 veces más que Stalin. No, pero nosotros con Franco no tenemos ningún problema. Franco que se quede ahí, porque preferimos en España y en Portugal gobiernos que sean fascistas por mucho que asesinen, antes que tener gobiernos prosoviéticos. Eso es lo que no podemos permitir. Y luego se van a los Estados Unidos y comienzan toda una campaña macartista contra todas las personas de pensamiento de izquierdas, y entonces es ahí donde se quitan la careta. Porque, ¿con quién tú estabas? O sea, tú en la Segunda Guerra Mundial, ¿con quién tú estabas? ¿Con el comunismo o con el fascismo? Bueno, al final se demostró que estaban con el fascismo. Se llevaron a un montón de nazis de Alemania y fundaron la Escuela Militar para las Américas y llenaron de dictaduras militares asesinas la América Latina. O sea, 15 dictaduras militares asesinas en Iberoamérica. Entonces, ¿cómo van a decir que a ellos no les gusta la dictadura? Oye, si a ti no te gusta la dictadura, pues para no gustarte, bastantes dictaduras que metiste en la América Latina y no hiciste nada contra eso. ¿Dónde estaba Estados Unidos? Cuando Ríos Montt estaba asesinando a 5 millones de guatemaltecos. ¿Dónde estaban los Estados Unidos? Cuando Videla, Bardoberry, Castelo Branco, Pinochet estaban asesinando a sus poblaciones. ¿Dónde estaban los Estados Unidos? No. Ellos, desde luego, con las dictaduras no tienen ningún problema. Y hay otra cosa de fondo. El discurso fascista tiene 2 grandes eslóganes. Uno dice, vamos a hacer grande de nuevo este país. Y el segundo eslogan es, tú no te preocupes, que tú eres de aquí. El problema lo tienen los que son de fuera y vamos a acabar con ellos. Donde quiera que usted vea a una persona con una campaña electoral basada en esos 2 grandes eslóganes, ese señor es fascista. ¿Y qué es lo que ha dicho Trump en Estados Unidos? American first, American first. Vamos a hacer grande de nuevo América. Y tú no te preocupes, que tú eres de aquí. Tú eres blanco. El problema son los que vienen de fuera, los sudacas, le vamos a poner una frontera, un muro bien largo ahí en México para que para acá no puedan pasar. Y ahí el discurso fascista.